No, que yo no sé si son ustedes, por eso les pregunto a ustedes. Yo tengo aquí un ejemplo, hay un escándalo del banco Monex, que te han... Итоги означает на практике ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. والله الذي لا إله إلا هو Si no tenemos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, acá desde Los Ángeles, California, saludándoles con el gusto de siempre en este espacio que llevamos ya 3 emisiones volando entre noticias. Ustedes saben que pues, hace unos cuantos meses apenas abrió una página, rubenluengas.com, Entre Noticias, y ese Entre Noticias tiene su significado. El significado es, a fin de cuentas, tratar de volar entre noticias para seleccionar una serie de temas entre todo el mundo informativo que hay, la gran cantidad de información que hay, para poder profundizar sobre algunos temas, ¿no? Otros, pues simple y sencillamente ofrecer diferentes ángulos que no siempre necesariamente se ofrecen, otros puntos de vista también que en el famoso que hablan del balance periodístico a nivel general, pues es aplastante la versión que existe respecto a algunos temas. Entonces también aquí nos sumamos al esfuerzo de muchos otros que tratan de ponerle balance, ¿no? Para que se escuchen otros criterios, otras formas de pensar, otras formas de entender la noticia y la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos transmitiendo en vivo a través de rubenluengas.com Entre Noticias, a través de Radio La Nueva República, y se va a sumar también para transmitir este programa, Red Generación, ¿no? Hoy va a ser un enlace con ellos porque hay quienes piensan que porque ya no estoy ahí transmitiendo en Red Generación. Es una situación muy sencilla, pero ellos están acá perfectamente habilitados para transmitir este programa, y de hecho tengo entendido que lo iban a hacer a partir de hoy. El que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Después del 11 de septiembre, viviendo aquí en los Estados Unidos, me pude percatar de manera perfectamente responsable, se lo digo, de una terrible manipulación que incluso después el que fue encargado de seguridad del presidente Clinton, uno de varios, Tom Ridge, pues aclara incluso en un libro y en entrevistas de que cuando ponían que viene la luz roja, de que viene la no sé qué, porque se sube el nivel de amenaza en contra de los Estados Unidos, pues él llegó a confesar, no quiero repetir exactamente qué fue, cómo lo dijo él, quiero decir, pero en pocas palabras eran mentira, que se subía a una alta seguridad, que no sé qué, etcétera. Prácticamente se aceptaba que era para tener en ese momento, y fíjese qué grave, después de la cuestión del 11 de septiembre durante algunos años, que se sube la alerta, o sea, teniendo a la gente absolutamente en pánico y en miedo acá en los Estados Unidos. Bueno, lo que ocurrió en Boston obviamente ocurrió, ahí lo tenemos, ahí tenemos a los muertos, ahí tenemos a los heridos. Pero resulta que ahora empiezan a existir ambientes enrarecidos. De manera un poco paralela, ahora en lugar de Amtrax que llegaban en aquellos sobres, a un legislador se supone que le llegó un tipo de veneno y que también se lo enviaron por un sobre al presidente Barack Obama, como si el presidente Barack Obama abriera él sus cartas y se fuera a contaminar. Pero hay un paralelismo de este ambiente enrarecido nuevamente a raíz del atentado allá en Boston, en la Maratón, donde evidentemente tenemos un acto terrorista, lo haya hecho quien lo haya hecho, se hizo, ahí están los heridos, los muertos, los amputados, el profundo dolor de lo cual les hablamos ayer. Bueno, pues resulta que, déjenme mover una cosa aquí que me han puesto aquí y tenía aquí algunos datos, exactamente, resulta que fíjese, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ordenaron el día de hoy la evacuación, ¿de dónde cree usted?
Pues del edificio federal precisamente, el edificio federal que está en la ciudad de Boston. Y dice que se trata de la Corte Federal Joseph Mulcahy, frente a la que habían encontrado numerosos ciudadanos y medios de comunicación expectantes ante la posible llegada de algún sospechoso en relación a los atentados, o sea que iban a llevar a algún sospechoso y ahí estaba la prensa, ya andaba medio mundo y de repente resulta que surgió la supuesta amenaza de una bomba en estos juzgados, por lo que tanto curiosos como prensa fueron reubicados a más de 60 metros de este inmueble, ¿no? El edificio federal, que evidentemente en la psique colectiva norteamericana remite al edificio federal de Oklahoma, en aquella catástrofe también de Timothy McVeigh, del terrorismo interno que ocurrió en los Estados Unidos. O sea que sigue la mata dando en torno al asunto de lo de Boston, pero todavía no nos dicen las autoridades o el FBI o la Casa Blanca, a fin de cuentas, de qué se trata. Más adelante van a ver cómo este asunto de Boston ya lo está utilizando un famoso personaje, Steve King, un legislador republicano muy racista, el hijo de su mal dormir, que alguna vez se refirió a los inmigrantes indocumentados como perros, ¿verdad? Que es un xenófobo, un racista este señor. Más adelante vamos a tener un enlace en vivo con Hugo Espinosa para hablarnos de lo que ahora este señor está diciendo a raíz de la tragedia de Boston. Es verdaderamente indignante cómo se aprovecha una situación de esta naturaleza para soltar a los perros del racismo por parte, en este caso particular, de este hombre. Vamos a pasar, amigos, a otro asunto verdaderamente muy, muy importante, que hay que, yo recomendaría, independientemente de las ideas o las ideologías o de cómo pensemos cada quien o de simpaticemos o no simpaticemos, les pediría que hagan un esfuerzo de análisis de lo que está pasando en Venezuela y cómo la situación se está colocando en un riesgo de manera muy, muy peligrosa de que surja una violencia, un descontrol, una desestabilización. Es muy delicado lo que está pasando allá en Venezuela. Vamos a presentarles primero un video justamente acerca de este panorama. Vamos a escuchar de lo más reciente en Venezuela y diferentes declaraciones, tanto del lado del señor Capriles como del lado de Nicolás Maduro. Nos vamos al plano internacional y la verdad es que la situación de Venezuela preocupa muchísimo porque son al menos 7 los fallecidos y 70 heridos luego de las protestas por la elección de Nicolás Maduro. Venezuela vive momentos de crisis política y social tras la elección de Nicolás Maduro como presidente. Los enfrentamientos y disconformidad ante los resultados ha dividido al país. ¡Qué gran lucha! Por un lado, apoyos al presidente Nicolás Maduro. Por otro, opositores que no lo quieren en el poder. Luego de que la oposición convocara protestas para exigir el recuento de votos, 7 personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas. Ante este panorama, Enrique Capriles pidió a sus seguidores terminar con las manifestaciones. Y yo le pido a todos mis seguidores recogerse. Mañana nadie va, el que salga está en el lado de la violencia, está haciéndole juego al gobierno. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. Por su parte, el líder chavista aseguró que acabará con todo acto de provocación. Y si siguen la violencia, lo que podemos es radicalizar esta revolución. Estoy dispuesto a radicalizar esta revolución.
Nicolás Maduro no solo arremetió contra Capriles, sino que acusó al gobierno de Barack Obama de financiar los disturbios en su país. Yo tengo pruebas, le hemos mostrado algunas, pero las vamos a mostrar todas en las próximas horas. La Embajada de Estados Unidos es el que ha financiado y dirigido todos los hechos de violencia en este país. Horas atrás, lanzó una dura advertencia a los medios de comunicación. Llamo a los medios de comunicación a la sensatez, a Venevisión, a Televen, a todos los medios de comunicación, a la sensatez. Defínanse con quién están, con la patria, con la paz, con el pueblo, o van a volver a estar con el fascismo. Defínanse los medios de comunicación. Llegó la hora de las definiciones en Venezuela. El descontento popular continúa y aseguran que los cacerolazos y las protestas continuarán hasta hacer respetar la voluntad popular. Bueno, ahí tienen este video narrando la situación allá en Venezuela. He publicado en rubenluengas.com entre noticias, pueden entrar ahí y lo pueden ver bajo el título de dar a Maduro lo que es de Maduro y dar a Capriles lo que es de Capriles. Por cierto, este video que acabamos de presentar, abajo de esa nota, ahí lo pueden encontrar, pero he escrito este artículo que voy a reproducir una parte, un fragmento del mismo, en el programa que les estamos presentando esta tarde acá en Los Ángeles y esta noche allá en México, en la cual nuevamente estoy explorando algunos temas de candidaturas, o más bien no de candidaturas, sino de elecciones, en las cuales se dio un margen muy estrecho, pues de las más emblemáticas para nosotros en el ámbito mexicano, latinoamericano, es sin duda la del 2006, entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver la reacción de entonces del presidente Bush, ¿verdad? Que en su momento, inmediatamente que pudo, le llamó al presidente Calderón para decirle, hello, my friend, congratulations, my friend, welcome, 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 now you're going to be in Los Pinos, ¿no? Bueno, no ha hecho lo mismo el presidente Barack Obama y es una situación donde tenemos un doble estándar, ¿no? De la Casa Blanca. Con el señor Piñera en Chile, no me dejará mentir Hugo Espinosa más adelante, en contra de Eduardo Frei, hubo una diferencia también, incluso menor que la que hay entre Capriles y Maduro. Sin embargo, ahí pues no pasaba nada, ¿no? El señor Piñera, pues como Calderón, Bueno, entonces les presento esto que he puesto ahí, lo pongo a su consideración y regresamos. ¿Qué les parece si recordamos un poquito cuando el presidente de los Estados Unidos, George Bush, se comunicó en el 2006 por teléfono con el presidente electo de México, Felipe Calderón, para felicitarlo por haber sido declarado ganador en aquellas elecciones del 2 de julio de ese año, con unos 236,000 votos más que el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a reconocer los resultados y a aceptar a Calderón como presidente legítimo. En Venezuela, Nicolás Maduro ha sido declarado ganador con 272,865 votos más que Enrique Capriles, quien se niega a reconocer los resultados y califica de ilegítimo a Maduro. Pero la postura de la Casa Blanca en ese caso es muy diferente a la que tuvo hace 7 años ante el caso mexicano. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que debe haber un recuento de votos en Venezuela y advirtió que su país hará preguntas serias si se determina que hubo enormes irregularidades, dijo Kerry, en las elecciones del 15 de abril. La Organización de Estados Americanos, por su parte, ha dicho que respeta la decisión de las autoridades electorales, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declara que no hay razones para dudar de la victoria de Maduro, y el boliviano Evo Morales va más allá, declarando incluso que Estados Unidos prepara un golpe de Estado en Venezuela y rechaza la petición de que se vuelvan a contar los votos. Si analizamos bien el panorama, podremos ver con claridad que estamos ante un caso clásico de memoria selectiva, como lo demuestra el caso expuesto arriba de las elecciones mexicanas del 2006. Pero no es el único. Por ejemplo, en Chile, Sebastián Piñera le ganó a Eduardo Frei por una diferencia de 222,993 votos.
Esto significa 11.942 votos menos que la diferencia con la que Nicolás Maduro derrotó a Capriles. La gran diferencia en todo esto es que Calderón en México y Piñera en Chile eran los candidatos de la derecha, convenientes dentro y fuera de sus países a los intereses, de lo cual se nos ha querido presentar como el único mundo posible, integrado por neoliberalismo, globalización, competitividad, desregulación económica, etc. Conceptos todos que operan al servicio de una religión que le rinde tributo al todopoderoso Dios Mercado. Diciendo aquí, hablando acerca del todopoderoso Dios Mercado, el Dios Mercado. ¿Estamos en contra del mercado? No, por supuesto que no. ¿Estamos en contra del comercio personalmente? Por supuesto que no. La actividad comercial en el mundo ha permitido grandes descubrimientos, encuentros entre poblaciones, pueblos, etcétera, etcétera. Pero de lo que estoy en contra es de lo contrario que decía San Francisco de Asís, que decía, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Ese a mí me parece un poco el hombre libre, porque hay cosas más esenciales que se necesitan. Pero estamos buscando en el exterior la felicidad a través de que nos han venido engañando con el concepto de felicidad en el luchar por tener y no en el luchar por ser. Entonces, el neoliberalismo y esa idolatría al todopoderoso Dios Mercado que defienden todos estos señores, entre ellos, bueno, varios, pero recuerdo al señor expresidente Fox, que en la cumbre de las Américas en Argentina, es que decía, criticando a Kirchner, es que estos quieren reinventar la rueda. Yo le dije en una entrevista, es que hay que reinventar todo, el mundo no va bien, señor Fox. Bueno, está en esta idolatría del mercado. Entonces, lo contrario de lo de San Francisco de Asís es no, tú no necesitas pocas cosas, necesitas mucho. Y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho. Es decir, están buscando, en inglés dirán un attachment, estar atado, vinculado. Todos necesitamos de cosas para comer, para vestir, para movernos, aparatos, dinero, etc. El problema está en esa idolatría de que el mercado lo resuelve todo, que el mercado se regula todo, y ya vemos que la pachanga y el relajo que tenemos a nivel mundial. Por cierto, una de las sacerdotisas de esta religión que le da pleitesía, culto, veneración fanática al mercado por sí mismo fue la señora Margaret Thatcher, quien siendo despedida ya en la ceremonia final en Londres, Inglaterra, al mismo tiempo en otras partes hoy, allá de la Gran Bretaña, los mineros principalmente estuvieron manifestándose en contra pues de lo que significó la señora Margaret Thatcher. Grandes protestas generó Margaret Thatcher dentro del criterio de esta cuestión de la que estábamos hablando ahí, neoliberal. Entonces, la doble moral, el doble estándar y la memoria selectiva. Allá con el señor Calderón en el 2006, ¿verdad? Felicidades, señor Calderón, bienvenidos, y no hay ningún problema, que hubo fraude, que hubo cuestiones raras, que pasó, que si se metió el señor Fox hasta la cocina en este asunto que está prohibido por la Constitución, nada. El asunto acá con Venezuela pues cambia, ¿no? Dependiendo de las personas que se interesan tener en este esquema que les hablaba de la religión, de la gramática de la competitividad y el mercado y tal, pero en ese sentido, no en el sentido sano, positivo, de una economía capitalista, si ustedes quieren, pero con rostro humano, que tanto cacareaba antes el Partido Acción Nacional, aquel partido que yo conocí con Carlos Castillo Peraza y otras personas antes de ellos, ¿no? Antes de ellos, pero también lo mencionaban en la época de Carlos Castillo Peraza. Vamos a seguirle un poco nuevamente la pista a lo de Venezuela, porque ya mencionaba yo aquí en esta nota dos aspectos, ¿no? Evo Morales, el boliviano, hablando de que Estados Unidos prepara un golpe de Estado, según él, yo no lo sé, pero ya tenemos antecedentes de que fue real allá en el 2002. Ahorita les platico de ese, pero vamos pues a escuchar a Evo Morales, que según él se está fraguando, se está intentando, se está planteando un golpe de Estado en contra de Maduro, ahora que Chávez ya no existe físicamente. Un momento. Emergencia, convoqué a esta conferencia, y digo de emergencia, de urgencia frente a la agresión y la provocación desde la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos
frente a las elecciones en Venezuela. Hemos escuchado desde ayer que la Casa Blanca, es decir, la portavoz oficial del gobierno de Estados Unidos, textualmente dice: ante lo ajustado de la victoria, hay que hacer una auditoría al resultado de las elecciones, se refiere a Venezuela. Es prudente y necesario. Que esto es una intromisión abierta del gobierno de Estados Unidos hacia la democracia venezolana. Y eso condenamos, rechazamos, repudiamos, como en este momento que busca crear una convulsión para después llegar a una intervención mediante un golpe de Estado. No se va a permitir, pueblos se van a levantar. En todo el mundo, en cada país, hay pues movimientos, partidos, personas que son instrumentos del capitalismo, instrumentos del imperialismo. Eso es un derecho a tener diferencias, pero los resultados de las elecciones se respetan. Y estamos pidiendo respeto al resultado de las elecciones. Bueno, hemos escuchado a Evo Morales, que allá en Bolivia, pues por fin, no sé qué, habría que viajar a Bolivia, ¿no? Volar entre noticias para ir a conocer la realidad de cada país, no en la experiencia esta transferida de los medios de comunicación, sino tratar, pero es imposible andar por todos lados metido verificando una serie de cosas, pero habría que ver cómo va Bolivia. Pero esto está diciendo Evo Morales, de un golpe de Estado, lo cual, pues miren, vimos lo que ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya. Todavía muchísima gente, hemos tenido muchas discusiones con mucha gente de que no fue golpe de Estado, que eso fue un mito, que, bueno, será el sereno, pero haber sacado a Manuel Zelaya para irlo a tirar allá en calzones o en pijama a Costa Rica, ¿verdad? De la manera en que se hizo, etcétera. Ahora ya se me olvidan algunos datos, pero lo tenía yo muy bien estudiado. Vamos a utilizar la palabra, bueno, desde mi perspectiva, era perfectamente claro, muy objetivo. Bueno, en el 2002 queda perfectamente claro también la situación que ocurrió allá en Venezuela. Por cierto, fíjese, incluso lo publicó, lo escribió Radio La Nueva República, lo vi en otros medios, en el contexto de aquel golpe de Estado del 2002 allá en Venezuela. Enrique Capriles, de acuerdo con esta información, fue de los que se fueron ahí a la embajada de Cuba porque pensaban que allí estaba escondido Hugo Chávez y que hicieron una serie de desmanes y de cosas ahí metidos en la cosa. Capriles, que anduvo ahí también moviendo algunas cosas de acuerdo con esa información. Pero otro elemento importante en esto, ya saben, Estados Unidos, que está diciendo a través del señor John Kerry, quien perdiera con Bush precisamente en el 2000, ¿qué fue? En el 2004, ¿no? Perdiera una elección, John Kerry, quien, por cierto, déjenme decirles que así lo publicó el LA Times, e incluso también en Meet the Press, un programa de NBC, Tim Russert, que en paz descanse, ya falleció, pues les preguntaba a estos dos personajes sobre su pertenencia a una organización secreta que se llama Skull and Bones de la Universidad de Yale. Bueno, este secretario de Estado, al igual que el señor Bush, es integrante de la sociedad secreta de Yale, Skull and Bones, que algunos dirán, bueno, se trata de una cosa colegial, así, pues dicen que no, hay muchos libros que no, yo no sé qué decirles de eso, pero sé que son así medios tenebrosos, que son medios especiales. Bueno, Tim Robson le preguntó una vez a él, oiga, ¿qué significa eso de estar en una sociedad secreta como lo estuvo Bush? Y, no, se hacían las sonrisitas. Dice, es tan secreta que no decimos nada. Bueno, este señor, John Kerry, ¿verdad? Demócrata, secretario de Estado ahora, que sustituyó a Hillary Clinton, diciendo que nada, que tiene que haber recuento, que van a hablar fuerte en caso de que se encuentren graves anomalías, en fin, eso con Barack Obama, con el señor Bush, al señor Calderón, en una situación que puede establecer un paralelismo. Mr. Calderón, welcome, congratulations, that's very nice. Bueno, la OEA, Organización de los Estados Americanos. ¿Qué dice la OEA acerca de estas elecciones? Vamos a escuchar. Sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos se sigue llevando a cabo en este momento. Hace minutos veíamos cómo el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, felicitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le deseó el mayor éxito en el cumplimiento de su gestión.
También quiero asociarme a las felicitaciones que se han entregado al pueblo venezolano por el acto cívico realizado el día domingo. Creo que es importante señalar aquí que esta organización y esta Secretaría General se han sido siempre respetuosas de las decisiones de los órganos internos constitucionales de los países, y en ese sentido queremos desear al presidente electo el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. Nos preocupan los hechos de violencia que se produjeron en la noche de antenoche en Venezuela, en Caracas y en otras ciudades, y queremos expresar nuestra más clara condena a esa violencia y nuestras condolencias a los familiares de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que fueron víctimas de ella. Queremos también reforzar lo que ha sido nuestra intención desde el comienzo, y esa intención no ha sido otra que asociarnos a la disposición, primero asociarnos a la disposición a la apertura que se manifestó en un primer momento, al señalar a ambos candidatos en la noche de la elección su disposición a someterse a los recuentos que fueran necesarios, y luego al ofrecer nuestro más decidido apoyo a lo que a nuestro juicio es fundamental hoy día en ese país, como en todos los países democráticos, que es un diálogo efectivo entre las fuerzas políticas para el avance de su país, sobre todo cuando se producen resultados tan estrechos como los que han ocurrido hasta ahora. O sea que tienen el panorama, los Estados Unidos, la postura que han tomado ahora, el señor Capriles de ahora muy distinto a lo de octubre, evidentemente, claro que la competencia fue cerrada. Entonces, en fin, a mí me hubiese gustado que hubiese el conteo para que quedara así claro como lo de López Obrador me hubiese gustado, pues acá también para tapar la boca o para no tapar la boca o que se sepa de qué se trata, ¿no? Pero también aquí hay muchísimas otras cosas que incluso rebasan el término del espacio de este noticiero, tendríamos que dedicarle como que un par de horas. Por lo pronto les recomiendo nuevamente, lo recomiendo muy seguido, me parece muy responsable ese documental que se llama La Revolución no será televisada, lo pueden encontrar aquí. Un día vamos a pasar algunos fragmentos porque es larguísimo, pero usted lo puede buscar ahí en internet, ¿no? Alguna vez se lo recomendé a una muchacha que me invitó a una entrevista de televisión aquí en Los Ángeles, y ya de entrada jamás lo había visto, y de entrada cuando le dije velo, no, o sea, el prejuicio. ¿Quién decía? Creo que era Einstein quien decía, es más fácil desintegrar al átomo que desintegrar un prejuicio. Entonces cuando actuamos de esa manera, pues entonces ya no pensamos, entonces ya no descubrimos. A veces hay que actuar uno en contra de uno mismo, en contra de lo que uno incluso pensaba, que debo decirles que es mi caso, Yo era así medio mochilongón, medio hasta panistoide hace algún tiempo por la cosa católica, en fin, sigo siendo católico, pero ya tengo otra perspectiva del cristianismo. Yo me declaro como un católico que lucha por llegar a ser cristiano, como el padre Barrigan, así se la robé a él. Soy un católico que lucha por llegar a ser cristiano, porque como cuando decía Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura 1956, el de Platero y yo, él decía, lo decía de España, pero yo lo digo de México y de nosotros también. Él decía de España, España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. Por eso aquí yo les invito a volar entre noticias. No arrastremos los pies, hay que volar entre noticias y hay que tratar de pensar por uno mismo, porque la narrativa mediática está al servicio, no de la verdad. Está al servicio, se los digo con conocimiento de causa, del entretenimiento disfrazado de noticia y de manufacturar, fabricar la opinión pública, buscando así uniformarla, fabricando. Y eso se da desde la derecha y desde la izquierda, no se diga bajo la cortina y tal, con la Unión Soviética en diferentes países, etcétera, ¿no? Incluso ahí, se van a enojar conmigo muchos que me creen de tal manera, pero incluso en Cuba hay elementos de ese monopolio de la opinión pública, ¿no? Sin duda lo hay. Entonces, vámonos entendiendo respecto a lo que debe ser la libertad de expresión. Yo estoy en contra de monopolios de derecha y monopolios de izquierda, que a fin de cuentas se terminan pareciendo mucho, como narraba La rebelión de la granja de George Orwell. Pero en fin, vamos aquí a otros asuntos para pasar también a un tema
muy importante, está el asunto de la esperanza de la reforma migratoria para millones de indocumentados. Dentro de ese contexto de los millones de indocumentados está el de los llamados Dreamers, los estudiantes que han luchado enormemente porque se haga el Dream Act, ¿no? El acta del sueño. Bueno, hay muchos aspectos de esta situación y los han tenido en jaque y en jaque y en jaque. Y cuando parece que va a llegar, cuando parece que va a haber algo en ese sentido, pácatela. ¿Se acuerdan lo del 11 de septiembre? ¿Verdad? Pasó completamente a otra situación e inclusive a mezclar a los inmigrantes indocumentados a tratarlos como terroristas, siendo que además ninguno de los que entran por la cuestión de la frontera México-Estados Unidos, de acuerdo con la narrativa oficial que nos dieron del 11 de septiembre, entraron por Canadá, ¿no? Bueno, eso nos dijeron. El caso está que ahora sale alguien nuevamente a decir, ya ven lo de Boston, todavía sin saber quiénes son los responsables y a ver si son los que son, porque luego no siempre ocurre. Pero en fin, ya salió alguien a decir, tenemos que retrasar esto de la cuestión de la reforma migratoria. ¿Cómo va a ser posible? Me estoy refiriendo al congresista, al legislador Steve King, republicano, para hablarnos acerca de este tema y qué está diciendo este señor que alguna vez dijo que los indocumentados eran como perros y que ha utilizado una de calificativos muy peyorativos, que revelan ninguna civilización acá en la cabeza de este señor. Ya voy con Hugo, pero no quiero abusar de la palabra, pero recuerdo la frase de Gandhi, cuando Gandhi alguna vez le preguntaron, señor Gandhi, ¿qué opina de la civilización occidental? Gandhi se le quedó viendo y le dice, me parece que sería muy buena idea. ¿Le pescaron? Sería muy buena idea. ¿Cuál civilización occidental? Somos una bola de salvajes. Y este señor nos revela su salvajismo y es acá, pues, legislador. Hugo Espinosa, editor de rubenluengas.com, Entre Noticias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y platícanos, ¿con qué salió este señor Steve King? Hola Rubén, hola a la audiencia, ¿cómo están? Bien, el congresista es un representante de Iowa, del centro del país, por lo tanto en una zona bastante, un electorado bastante específico, ¿no? Supo que estaban interrogando por el atentado en Boston a un ciudadano de nacionalidad saudí, de Arabia Saudita. Entonces, a raíz de eso, se mandó estas declaraciones diciendo que si nosotros no podemos hacer un chequeo de antecedentes de las personas que están viniendo de Arabia Saudita, que como todos sabemos no son muchas, ¿no? ¿Cómo va a ser posible entonces hacer un chequeo de antecedentes entre 11 a 20 millones de personas que quién sabe de dónde vienen? Refiriéndose específicamente a la inmigración que viene de la frontera sur, pudiendo decir de alguna manera que entre las muchas personas que han venido de Centroamérica, del Caribe por la frontera sur, pudieran ser eventuales terroristas internos. Bueno, pues una verdadera aberración nuevamente que nos remite al señor Samuel Huntington en aquel libro de que quiénes somos, que veía a los mexicanos como una amenaza a la seguridad, Samuel Huntington, de los estados, a la identidad, quiero decir, no sé si hablaba de seguridad, pero la veía como una amenaza, sí, la identidad de los Estados Unidos, que él decía, la identidad del pueblo norteamericano es WASP, blanca, anglosajona y protestante. Pum, así se la aventaba. Y al sentir él que hay muchos, este hombre es un racista, ¿no? Y al querer vincular nuevamente a este tipo se está saliendo fuera de contexto, ¿no? Justamente, ya hay algunas columnas que están hablando y editoriales que están hablando sobre un aprovechamiento político de esta tragedia en Boston, justamente en el momento en que se está presentando un plan de una propuesta de reforma inmigratoria que podría de alguna manera legalizar, por decirlo de algún modo, a muchas personas que en este momento están viviendo en el país sin documentación. Entonces es como para tratar de asustar a la gente, pero también hay una noción de la identidad, justamente quiénes son más estadounidenses que otros, y ahí Steve King trata de marcar la línea y decir que justamente estas personas no son estadounidenses o no sienten amor por el país en que están viviendo, ¿no? Trata de hacer ahí algún paralelismo que evidentemente tiene tintes culturales, pero por sobre todo raciales.
Por lo tanto, son absolutamente condenables. Y no es la primera vez, además. ¿Y qué reacciones ha habido, Hugo, que hayas visto en lo que estás leyendo acerca de esta declaración del señor Steve King, que en este momento pues debiera de haber tenido prudencia a esperar la investigación de qué se trata esta situación, más bien estar pensando en este momento en el auxilio, en la ayuda a las personas que han sufrido desde el punto de vista de pérdidas humanas, de lesiones tremendas, el trauma para la ciudad de Boston en general, que durante mucho tiempo Boston fue, como decíamos ayer, referente cultural en los Estados Unidos. Hay una famosa frase de Mark Twain, el escritor Mark Twain, que decía, déjame más o menos acordar, decía que cuando le preguntan, la gente de Nueva York pregunta cuánto cuesta, cuánto dinero. La gente de Filadelfia pregunta, dice, quiénes fueron sus padres, sus abuelos. Y la gente de Boston pregunta, ¿qué es lo que sabes? Más preocupados en el concepto del conocimiento, del saber, Boston, pero digamos que fue la capital, el referente cultural de los Estados Unidos. Ahora, desgraciadamente, de acuerdo con Neil Postman, en su maravilloso libro Amusing Ourselves to Death, divertirnos hasta la muerte, dice que desgraciadamente han ido manipulando al pueblo norteamericano para que más bien sea representativo, digamos, del espíritu de la nación, Las Vegas. Las Vegas es una cuestión de casino, de distracción, de jajaja, de alienamiento, dice él. Él es norteamericano, no me van a tachar de antinorteamericano, no lo soy. Quiero profundamente a la sociedad, al pueblo, a la gente, al país, etcétera. Y cuando algo quiere alguien, evidentemente hace lo que decía Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967, que dijo: una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana, y no queremos sociedades enfermas, las queremos sanas, y por lo tanto es cuando tiene que existir ahí el periodismo, la crítica, el ejercicio de la oposición, tiene que ser de los balances, etcétera. ¿Quieres agregar algo acerca de este señor Steve King? Obviamente, bueno, obviamente las hay también de demócratas, hay algunos que no cantan nada más las rancheras en ese sentido, pero este señor republicano, Steve King, ¿hay reacciones? ¿Alguien que le ha dicho, oye, cállate, chato, no estés diciendo tonterías, o nadie? Bueno, sí, ya han habido editoriales que justamente apelan a que tuvo poca prudencia, ¿no? Porque se está aprovechando políticamente de una tragedia, está haciendo un uso de un estereotipo, además, y hay otros medios que ya anuncian de que él era uno de los candidatos que podía correr para ser senador por la misma circunscripción, ¿no? Pero al parecer ya con estas últimas declaraciones como que su perfil público se ha deteriorado bastante, y no es la primera vez, porque ya una vez Steve King comentó que habría que elegir a quienes ingresaban al país como uno elige a los cachorros de una manada, haciendo una referencia directa a los inmigrantes con perros, con canes. Exactamente, ¿no? Exacta. Hay la referencia a la cual es exactamente profundamente ofensiva. Imagínate que eso lo dijera acerca actualmente, en el contexto actual de los Estados Unidos, que lo dijera en contra de los afroamericanos, la que se levanta en los Estados Unidos con todos los líderes afroamericanos, más ahora teniendo a uno pues afroamericano así medio campechaneado, pero que Barack Obama en la Casa Blanca, ¿no? ¿Algo más del tema, Hugo? No, bueno, que Steve King hasta defendió la declaración esa de perro, dijo que Jesús también hacía comparación entre animales y humanos, que Jesús era su pastor y él era una oveja, otro animal más. Es un tipo chistoso, una anécdota dentro de la política estadounidense, pero que de alguna manera refleja lo que una gran parte, un gran segmento de la población estadounidense piensa sobre personas que tienen otro origen cultural, lo que usted decía, ¿no? Hoy Estados Unidos no es blanco, es más bien café, ¿no? Tiene otra mezcla étnica, cultural, social, y eso es parte de la diversidad que ha hecho grande a esta sociedad, ¿no? Absolutamente. Hugo, muchísimas gracias. Bueno, nada más rápidamente, ¿qué opinas de lo que vimos aquí? Lo que dijo el presidente Bush felicitando a Calderón en el 2006 con una situación muy similar numéricamente hablando, y lo que dije también de Piñera. Piñera le ganó por muy poco, por menos votos que los que le está ganando Maduro a Capriles, por menos votos le ganó Piñera
al señor Eduardo Frei, ¿no? Y la postura que ahora tiene Estados Unidos con respecto a lo que está pasando en Venezuela, porque si fuera, yo sería el primero que si yo supiera que hubo fraude ahí en Venezuela, se lo supiera, vámonos, hay que soltarlo. Lo que luego molesta es este doble estándar, ¿no? Donde por aquí me tapo el ojo y por acá lo abro. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, lamentablemente no todo lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el resto del mundo, ¿no? Evidentemente que para los intereses estadounidenses el candidato Capriles es mucho más favorable y ellos siempre van a tratar de alguna manera de apoyar lo que la oposición venezolana va a hacer, pero yo creo que si hubiera habido efectivamente una denuncia seria, grave, la OEA, la Organización de Estados Americanos, sería la primera que justamente atendería al caso, ¿no? Es más bien un tema de intromisión política interna. Claro, y el señor Carter también con su famosa Fundación Carter. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Gracias, Hugo Espinosa, quien es el editor de rubenluengas.com. Y prácticamente ahorita somos ahí dos, Hugo Espinosa y un servidor, los que le estamos dando ahí. Claro, algunos nos colaboran por ahí de vez en cuando, pero vamos a ir. Les decía yo que somos pocos, pero seremos más. Bueno, no sé cuándo, pero seremos más. No, sí seremos más. Gracias a Hugo Espinosa por esta aportación. Les quiero informar que hoy tengo contragolpe, ahorita aquí en Los Ángeles ya son 9 para las 8 de la noche. A las 9:30 voy a entrevistar al diputado Juan Bueno Torio, el diputado mexicano Juan Bueno Torio, quien estuvo en refinación de Pemex y quien fuera acusado de corrupción por la periodista de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez envió a Rubén Luengas en Entre Noticias una carta en la cual decía que estaba siendo amenazada, que estaba siendo acosada por Juan Bueno Torio. Juan Bueno Torio pidió una réplica, nos envió también a nuestro correo electrónico de Entre Noticias, una réplica, está publicada en rubenluengas.com y resulta que nos ha pedido también una réplica a través también de estos espacios que manejamos tanto en internet como en Radio Pacífica, en KPFK. O sea que a las 9:30 de la noche, hora de México, es decir, de Los Ángeles, estaré entrevistando al diputado Juan Bueno Torio respondiendo a las acusaciones que ha realizado en su contra la periodista mexicana Ana Lilia Pérez. Vamos a ver qué nos dice Juan Bueno Torio, entrevista que pueden escuchar en KPFK 90.7 FM Los Ángeles, kpfk.org, en rubenluengas.com, en Radio La Nueva República. O sea que ahí tienen varias opciones para escuchar esta entrevista con Juan Bueno Torio. El miércoles pasado fue la segunda que hice con José Gutiérrez Vivo. Bueno, pues vámonos con Luis Monroy. Luis Monroy, quien se suma también a este esfuerzo de información, de comunicación, de reflexión, de muchísimas cosas que puede ser este espacio junto con ustedes aquí en Radio La Nueva República. Bueno, se suma también Luis Monroy también con nosotros y con mucho gusto. Eres bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buena noche, don Rubén. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar participando aquí con ustedes Entre Noticias. Bueno, pues muy bien. Oye, me la debes, ¿no? Algún día cuando estábamos transmitiendo también por Red Generación, que van a transmitir este programa, también creo que hoy no lo están haciendo, lo van a hacer mañana, cuando gusten. El programa está a su disposición de Red Generación, donde no hay tos con ellos. Entonces les decía que ahí estaba también Luis Monroy, está colaborando por acá con nosotros y estábamos platicando antes de estar en el programa acerca de esta cuestión de la cruzada contra el hambre, pero hay algunas noticias por ahí que nos va a compartir Luis Monroy sobre la cruzada contra el hambre. ¿De qué se trata, Luis? A ver, te escuchamos. Claro que sí, mire, don Rubén, es una nota muy, muy importante porque hoy se da a conocer el video íntegro de la reunión del 7 de abril del 2013 de funcionarios públicos que son federales, estatales y municipales con estructura del Partido Revolucionario Institucional de Veracruz, en donde se le ha denominado este video con una duración de 1 hora 45 minutos, Ladrones de Elecciones en Veracruz, y por ello ya el Partido Acción Nacional exigió a Enrique Peña Nieto la destitución inmediata de Rosario Robles y Javier Duarte. ¿Y por qué?
Pues básicamente porque el PRI de Veracruz y Javier Duarte usan esa cruzada contra el hambre con fines electorales. Esto lo dice el PAN presentando estas grabaciones. Y también su presidente de este partido, Gustavo Madero, exigió a Enrique Peña Nieto por completo la destitución total e inmediata de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y también del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por armar una estrategia electoral con programas sociales para beneficiar al PRI en las próximas elecciones, y luego de dar a conocer estas pruebas de una estructura paralela encabezada por el gobernador Duarte y que operan por lo menos los secretarios de Finanzas y de Salud estatales, Madero informó también ayer que presentó una denuncia penal ante la PGR contra 57 funcionarios de los 3 niveles de gobierno por cometer diversos ilícitos. Esto constituye, en pocas palabras, una asociación delictuosa que opera en todo el estado. Esto lo puntualizó Madero, el presidente del PAN, y también aseguró que el gobernador Duarte coordina esta estrategia que tiene como fin lucrar con el hambre de la gente, por lo que debe de ser inmediatamente destituido y procesado. Esto lo informó en una conferencia de prensa, pues acompañado por los coordinadores parlamentarios Ernesto Cordero, de los senadores, y Luis Alberto Villarreal, de los diputados. Madero informó que presentará juicio político contra Rosario Robles y Javier Duarte por la utilización de los programas sociales para beneficiar electoralmente al PRI. Entonces, al final, la cruzada contra el hambre es un negocio de particulares, ladrones de elecciones en Veracruz, lo denominan. ¿Qué le parece, don Rubén? Pues me parece que habría que preguntarle a John Kerry, al secretario de Estado norteamericano, que ahora está muy pendiente de revisar lo de Venezuela. Entonces, vamos a ver si revisamos un poquito acá con sus vecinos inmediatos del sur, south of the border, ¿no? Acá con estos señores. Bueno, así están las cosas. Les recuerdo, una pausa, nada más te digo, Luis. Va a ir Barack Obama, en mayo. Allá se va a presentar Barack Obama en mayo. Les comparto, les digo, cuando yo entrevisté a Barack Obama, que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos aquí en el este de Los Ángeles, él estaba manifestándose en contra de algunos tratados de libre comercio, entre ellos el de Colombia, etcétera. Colombia, ¿cuál era el otro? Bueno, se me olvida, creo que Colombia, Panamá y otro por ahí. Entonces, hablamos de lo de la cuestión migratoria y hablamos de los migrantes que se vienen para acá y que a raíz del Tratado de Libre Comercio, pues se vinieron muchísimos para acá. Y Barack Obama dijo, if I became president of the United States, dijo, iba a cambiar algunos aspectos de esto del Tratado de Libre Comercio. En aquella época tuve la oportunidad un día de cenar con Jorge Castañeda acá en Los Ángeles y se rió. Dice, no, absolutamente yo te puedo asegurar que no le van a tocar un pelo al Tratado de Libre Comercio. Y tenía razón Castañeda, porque no le han tocado ni un solo pelo, no lo han despeinado absolutamente para nada al Tratado de Libre Comercio. Barack Obama fue a México en aquella ocasión, se entrevistó con ¿quién? Con Felipe Calderón, y nada, absolutamente nada de esos temas. Ahora va nuevamente con el señor Enrique Peña Nieto, estará en México en mayo Barack Obama. Oye, pero hay otro asunto relacionado ya también con los gastos de Peña Nieto, con este llamado hashtag sin hambre. ¿Cómo está esto? A ver, platícanos. Sí, tiene toda la razón, y para ello tenemos a nuestro compañero Molotov MX, que nos hará favor de indicarnos algo acerca de Martí Batres, quien es actualmente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Morena, de Regeneración Nacional Morena. De Morena. Y para ello, pues... no de Regeneración, sino de Morena, Movimiento Nacional de Regeneración. Un saludo a Regeneración, muchachos, hombre, ¿cómo están? Vamos pues con Molotov. Bueno, pues muy buenas noches, es un placer estar aquí acompañándolos. Y sí, les tengo esta información que llama mucho la atención en Twitter, ya que pues una de las características de Twitter son las etiquetas o los hashtags, y estas consisten que son los temas más tocados, más platicados, más comentados, y se crean las etiquetas con el signo de número o el signo de gato también, el hashtag. Y entonces el gobierno de México, por parte de la Sedesol y de Rosario Robles, bueno, pues compraron para que Twitter, la empresa Twitter, promocionara el hashtag sin hambre en Twitter todo el día de ayer. Bueno, pues este chistecito de la Chayito Robles le cuesta al erario 2.460.000 pesos nada más por el día de ayer promocionar en Twitter el hashtag sin hambre. Vaya dilapidación que se está haciendo del erario nacional, en lugar de de hacer la cruzada contra el hambre para que
gastar en comida para la gente o en proyectos productivos para combatir la pobreza extrema, bueno, pues se dan el lujo de promocionar un día el hashtag que le viene costando $200,000 por día a la Sedesol, al gobierno federal, que equivalen a más de 2,400,000 pesos mexicanos. Pues ahí está la nota, Rubén. No, pues una absoluta contradicción, sin duda, ¿no? Y cuando se está tratando del hambre, pues caramba, como que habría que tratar. Yo me acuerdo cuando lo de Miguel de la Madrid, el sistema alimentario mexicano, y que el hambre por aquí, que el hambre por allá, y llevamos mucho tiempo y continuamos enfrentando esta situación de problemática del hambre. Te agradezco mucho, Molotov, por esto. También a ti, a Luis, muchísimas gracias por este reporte en torno a este tema. Ay, que ya casi son, no, ya son las 8, nos estamos acercando al final. Bueno, vamos a estar incluyendo también en estos espacios, no con el ánimo morboso, no con el ánimo de aventarle sangre a su pantalla, a su computadora en este caso, simple y sencillamente para llevar un recuento de una realidad dolorosa que sigue ocurriendo en México y que tiene que ver con la violencia, sobre la cual consideramos que es importante estar informados porque nos permite tomar decisiones de mucho tipo, nos permite presionar a las autoridades, nos permite no decir ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O meter la cabeza como el avestruz y con eso decir, bueno, ya, hay mucha gente que efectivamente no quiere verlo, es más, a mí también me viene fuerte hablar de estos temas, pero vamos pues con el reporte que nos ha preparado Priscila Tanús respecto a cuestiones de violencia, varios casos de violencia en este México rojo, como algunos le llaman, creo que hasta en televisión, pues México que está marcado así por la violencia de manera dramática. Vamos a escuchar. Buenas noches y un saludo cordial a todas las personas que tan amablemente nos sintonizan. Estas son las noticias más relevantes en materia de seguridad. La madrugada de hoy se registró un ataque con granadas de fragmentación a las instalaciones del diario Mural en Zapopan, Jalisco. El rotativo confirmó el atentado y notificó que uno de los estallidos ocurrió a un costado de la puerta principal y la otra explosión fue cerca del ingreso al estacionamiento de empleados con una diferencia de escasos 7 segundos. El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada con 20 minutos. Las autoridades policíacas descartaron la existencia de heridos o víctimas fatales, aunque reconocieron daños menores en muros y puertas de ese periódico. Según la información brindada por el propio rotativo, se trata de la primera agresión en 14 años de existencia. En otra información, un grupo de sujetos armados atacó a balazos esta mañana la alcaldía de Cojumatlán de Régules, municipio de la zona Ciénaga de Chapala, en Michoacán, sin que se registraran lesionados. El hecho fue confirmado por la alcaldesa Ana Lilia Manso Martínez, quien señaló que tampoco hubo personas detenidas. En el lugar del ataque se hallaron cientos de casquillos de fusiles AK-47 y AR-15 considerados de uso exclusivo del ejército. Desde el año pasado, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios han protagonizado diversos enfrentamientos por el control de la plaza de Cojumatlán, localizado en la franja de Jalisco y Michoacán. Continuando con la información, en Los Mochis, Sinaloa, Nicolás Galaviz, exdirector operativo de la Policía Municipal en Ahome, fue asesinado a balazos por varios sujetos armados cuando se encontraba al interior de su camioneta frente a la preparatoria Cobaez 2, ubicada en las calles de Guillermo Prieto y Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron cerca de las 13:15 horas de este miércoles, cuando el exdirector se encontraba al interior de su unidad y varios sujetos abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga. En Zacatecas, policías federales y ministeriales impidieron el secuestro de Osvaldo Sabaja Madini, presidente municipal de Cañita de Felipe Pescador. El ataque se suscitó la tarde de este miércoles en dicha cabecera municipal, cuando un grupo de hombres armados a bordo de varias camionetas rodearon la presidencia municipal y atacaron la comandancia policíaca primero con el objetivo de secuestrar al alcalde. De acuerdo con el medio informativo Zacatecas Online, los enfrentamientos se extendieron por varias calles donde hubo criminales heridos o muertos que eran levantados por sus compañeros. De acuerdo con el rotativo, estos hechos dejaron hasta el momento un agente federal y al menos 2 policías municipales fallecidos.
Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la política de seguridad estará en permanente evaluación para modificar lo que no funciona y reconoció que el Estado mexicano debe transformar sus instituciones de procuración de justicia para ser más eficaz en el combate a la delincuencia. El mandatario aseguró también que los niveles de criminalidad empezarán a descender muy pronto si se materializan las acciones preventivas y hay una coordinación comprometida entre los 3 órdenes de gobierno. Advirtió que no se puede concebir que la delincuencia esté mejor organizada que el Estado mexicano en su conjunto. Con esto concluimos la información del día de hoy. Cosas terribles siguen ocurriendo, desgraciadamente. Yo insisto desde aquí, humildemente, desde Los Ángeles, ojalá productores, directores, escritores, dueños sobre todo, dueños, y los que muchas veces están también presionando a los dueños y por encima de los dueños de los medios de comunicación, ojalá entendieran que por el bien de todos habría que reducir la cuestión de la violencia. Ya no me refiero de informarla, sino me refiero de la violencia en la programación, elevar la cultura estética de nuestra gente, elevar la cultura estética. Aunque no les guste el concepto, se puede educar de manera incluso entretenida, para utilizar un concepto de la jerga de ellos, entretenida. Se puede vender, puede haber negocio con programas de calidad. Puede haber negocio con programas de calidad. No tenemos por qué llevar a nuestro pueblo a una televisión así. Como decía alguien por ahí, no quiero decirlo, pero en fin, ¿no? De que una televisión para amolados, ¿no? Bueno, vámonos a ese asunto. Ya está lo de la cuestión esta. Pero antes de despedirnos, vamos con Mona Lisa, porque nos tiene una noticia en torno a López Obrador, que lo querían ahí hackear con alguna multa. A ver qué pasa con López Obrador, Mona Lisa. Muy buenas noches. Bueno, pues una de última hora, cortita, pero muy importante. El Tribunal Electoral falló el día de hoy que AMLO no trianguló recursos durante su campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución exculpatoria del IFE contra el ex candidato presidencial de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. Leo la nota de proceso. En la sesión de este miércoles, los magistrados concluyeron que ni el PRI ni el PAN pudieron aportar pruebas sólidas sobre el presunto financiamiento ilegal en que incurrió el tabasqueño en los comicios presidenciales de 2012 a través de organizaciones como Morena y Honestidad Valiente, ni en actos y anticipados de campaña. Ustedes recordarán que la verdad estábamos todos muy indignados porque después de ver cómo se compró el voto con Monex y varios casos emblemáticos como el de Zacatecas, pues todavía querían multar a López Obrador para convencer a la gente de que todos son iguales. Por lo menos se detuvieron. Yo ya ya lo estaba dudando, pero pues es una buena noticia dentro de todo lo que vemos aquí en nuestro México. Pues es todo por mi parte. Muy bien, Mona Lisa, pues muchísimas gracias. Gracias a todos, a Pastor, a Molotov, a todos los que han cooperado el día de hoy para este programa. En verdad, muchas gracias. Les invito nuevamente para que, si gustan, tienen tiempo, me acompañen a través mismo de Radio República, La Nueva República, a las 9:30 de Los Ángeles. Tendré la entrevista con el diputado del Partido Acción Nacional, Juan Buenotorio, quien fuera acusado de corrupción por parte de la periodista Ana Lilia Pérez, quien se encuentra, ella dice, pues asilada, protegiendo su vida, dice, por amenazas allá en Alemania. Bueno, pues voy a tener en vivo más adelante a través de la radio esa entrevista. O sea que, dicho lo cual, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y les voy a dejar un pensamiento final. Un pensamiento final que es de Alex de Tocqueville o Alex Tocqueville, aquel hombre que vino acá a los Estados Unidos también para ver lo de la democracia, que luego tuvo una transformación muy interesante en su manera de pensar. También fue él en contra de sí mismo, cambió, la realidad lo cambió, se dejó cambiar por la realidad. Bueno, Alex de Tocqueville tenía una frase que se las comparto esta noche y les presentamos aquí también la frase para que la vean mientras se la leo.
Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses. Me parece contundente, me parece llena de significado y se las repito. Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses. ¿Estará ocurriendo eso en Venezuela y lo que implica para el mundo globalizado? ¿Los intereses? ¿Ustedes qué piensan? Buenas noches, les esperamos mañana a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y a las 9 de la noche, hora de México, en esto que es Rubén Luengas, Entre Noticias. Gracias, buenas noches.